Hola, soy la doctora Mariana Aquino, me desempeño en la unidad de terapia intensiva del Hospital Padilla. El tema de la disertación del día de hoy corresponde a interacción cardiopulmonar. Vamos a empezar definiendo, diciendo que comprende aquellos cambios impuestos sobre el corazón y la circulación por incremento de la presión dentro del tórax y de los volúmenes pulmonares productos de la ventilación con presión positiva. La clase está organizada vamos a iniciar conceptos claves, haciendo referencia a la función cardiopulmonar, la función sistólica, precarga y poscarga, para posteriormente desarrollar en sí qué efectos hemodinámicos tiene la presión positiva durante la ventilación mecánica. La respiración afecta el rendimiento cardíaco por sus efectos en los determinantes de la función cardiovascular inducida por cambios en la presión intratorácica y o en el volumen pulmonar. Así, si recordamos conceptos básicos, decimos que la precarga, poscarga y contractilidad, con sus determinantes citados en la primera columna, volemia, tono venoso, impedancia aórtica, resistencia vascular, van a determinar un volumen eyectado, el cual, dado por la frecuencia cardíaca, nos van a determinar un valor aproximado que de bombeo de sangre por minuto en frente a las resistencias nos dará una presión arterial determinada. Bueno, para continuar haciendo un repaso de la función sistólica tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, decimos que durante la presión sistólica del ventrículo izquierdo, como se observa aquí, hay una contracción circunferencial en la cual la pared libre del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular se mueven en forma conjunta. Así, en la sístole del ventrículo derecho, la contracción es en forma longitudinal o en forma de semiluna, en la cual la pared libre del VD se mueve en dirección opuesta al tabique interventricular. Precarga y poscarga del VD. Si realizamos una expansión con volumen, aumenta la precarga de ese VD y ese aumento es capaz de mantener el volumen minuto dilatando su cavidad. Por lo tanto, decimos que el VD logra adaptarse a grandes cambios de volumen sin aumentar las presiones dentro de sus cavidades. En la poscarga, el VD posee la capacidad de adaptarse a los cambios de precarga fácilmente sin elevar la presión sistólica, lo que lo hace extremadamente sensible a los cambios de poscarga. Así el VD se ve imposibilitado de generar altas presiones para adaptarse a los cambios agudos en la resistencia vascular pulmonar con caída del volumen. Para continuar con la clase, tenemos dentro de los elementos que determinan los cambios hemodinámicos se encuentran los esfuerzos ventilatorios espontáneos, aumento del volumen pulmonar y cambios a nivel de la presión intratorácica. Durante la ventilación espontánea se contraen los músculos, tanto diafragma como intercostales. Ahora, si existe taquipnea marcada, además se activan los músculos abdominales y de la cintura escapular. Estos esfuerzos representan un aumento del consumo de oxígeno y aumento del dióxido de carbono. Y si existe una función miocárdica comprometida, el flujo de sanguíneo a los tejidos estará limitado con la consiguiente hipoperfusión tisular
y acidosis láctica, lo que nos lleva resultando de un aumento del consumo de oxígeno e hipoxia tisular. Ahora, estos esfuerzos ventilatorios espontáneos me producen un elevado drive respiratorio, una profundidad marcada de esa presión intratorácica negativa, una redistribución de volumen corriente, lo que me ocasiona un daño pulmonar. La combinación de la presión intratorácica negativa y la inflamación producto de la permeabilidad pulmonar me producen un edema pulmonar intersticial. Este fenómeno es conocido como la principal causa de lesión pulmonar autoinfligida por el paciente o el PSILI, que es el que este fenómeno se produce en uno de los fenotipos por COVID-19. Dentro de los cambios del volumen pulmonar, tanto en la inflación como en la deflación, me va a originar cambios a nivel del tono autonómico, de la resistencia vascular pulmonar y la vasoconstricción hipóxica, en la interdependencia ventricular y cambios a nivel de la presión intratorácica. El tono simpático, el pulmón está inervado por fibras somáticas y autonómicas. La hiperinflación pulmonar produce vasodilatación refleja mediada por fibras vagales aferentes. Así, la inflación pulmonar mayor a 10 ml/kg me produce una respuesta autonómica con eliminación del tono parasimpático, con depresión cardíaca y aumento de la frecuencia cardíaca. Vasoconstricción pulmonar hipóxica. Los cambios en los volúmenes pulmonares cambian el tono vasomotor al alterar la vasoconstricción hipóxica o al comprimir pasivamente los vasos pulmonares. Así tales, la acidosis, la hipoxia alveolar o la hipoxemia pueden producir vasoconstricción regional. Esta vasoconstricción hipóxica se puede reducir mediante el aumento de la presión alveolar de oxígeno por reclutamiento alveolar mediante el uso de PIP. Existen dos tipos de vasos pulmonares que actúan en forma diferente a los cambios en las presiones intratorácicas. Estos vasos son los vasos alveolares y los extraalveolares. Los vasos alveolares comprenden las pequeñas arteriolas pulmonares, vénulas y capilares, las cuales se encuentran en los septos alveolares y están expuestos a la presión alveolar. Así, los vasos extraalveolares están compuestos por los grandes vasos arteriales y venosos y se encuentran fuera de las paredes alveolares y están en relación con la presión intersticial pulmonar, que es discretamente menor que la presión pleural. En el esquema podemos observar la relación entre la resistencia vascular pulmonar con los volúmenes, ya sea a bajos como altos volúmenes, la forma de U que presenta esta relación. Esto resulta de que los vasos alveolares están sujetos a los cambios de presión transpulmonar dependiente del aumento del volumen pulmonar, con la consiguiente compresión pasiva de los vasos, llevando a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Mientras que en los vasos extraalveolares, las fuerzas intersticiales radiales mantienen estos vasos abiertos con el aumento del volumen pulmonar. Así, cuando existe un colapso pulmonar, disminuyen estas fuerzas, los vasos disminuyen su diámetro y aumenta la.
Así, los vasos alveolares aumentan la resistencia vascular pulmonar con la sobredistensión pulmonar, mientras que los vasos alveolares aumentan la resistencia vascular pulmonar con el colapso pulmonar, obteniéndose así la resistencia vascular pulmonar total como resultante de la suma. Como se ve en la gráfica, la suma de estas dos resistencias, tanto producto de los lechos vasculares alveolares como extraalveolares, me da una resistencia vascular pulmonar total. Interdependencia ventricular. Como se puede observar en el esquema, la orientación del tabique interventricular tiene una convexidad hacia la pared libre del BD. La interdependencia ventricular es el resultado del efecto que el llenado o la eyección de un ventrículo tiene sobre la función del otro. Existe un alto grado de interdependencia ventricular debido a interacciones del tabique en la contracción de ambos ventrículos que se exacerba por la existencia del pericardio. Desde el punto de vista anatómico, los ventrículos están físicamente conectados a través del tabique interventricular por los cambios en la presión en una de las cavidades ventriculares que se transmiten a través del tabique, comprometiendo la complacencia del otro ventrículo. Cuando el ventrículo derecho es sometido a poscargas elevadas, se produce una dilatación a modo compensador, con aumento del volumen intracavitario y aumento de esa presión de fin de diástole, dando como resultado una desviación del tabique hacia el ventrículo izquierdo. Normalmente la presión de fin de diástole del VI es mayor que la presión de fin de diástole del VD, lo que produce que ese tabique se desplace hacia la derecha durante la sístole. Si la presión de fin de diástole del VD iguala o excede la presión de fin de diástole del VI, ese tabique se mueve hacia la pared libre del VI, produciendo una caída de su complacencia y del volumen sistólico. Para continuar, vamos a hablar ahora de otro de los elementos que determinan los cambios hemodinámicos, que es correspondiente a la presión intratorácica y su repercusión a nivel de retorno venoso, del llenado del BD y la poscarga del VI. Los efectos de la presión intratorácica, decimos que el corazón dentro del tórax se comporta como una cámara de presión dentro de otra cámara de presión. Así, cuando estos cambios, aumentos de la presión intratorácica, productos de la presión positiva, afectan los gradientes de presión del retorno venoso sistémico del VI independientemente del corazón. Retorno venoso sistémico y precarga del VD. Por aumento de la presión intratorácica y la expansión pulmonar se reduce la volemia central por disminución del retorno sistémico, que esto es producto de un aumento de esa expansión de los volúmenes pulmonares por PIP, por aumento de la presión diastólica intracavitaria con aumento de la presión pericárdica y una disminución de los volúmenes de fin de diástoles de cavidades derechas y disminución del volumen sistólico de BD. Así decimos que el retorno venoso sistémico cambia inversamente proporcional a la variación del aumento de la presión de la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha se eleva con el aumento de la presión intratorácica y como resultado el gradiente de presión para el retorno venoso disminuye y por lo tanto hay una caída de ese llenado del BD y del volumen sistólico del VI. Así, el aumento de la
presión en la aurícula derecha constituye un incremento de la presión corriente abajo que impide el retorno venoso al corazón. Si hay una presión corriente abajo, tenemos una presión corriente arriba que impide el retorno venoso, que corresponde a la presión de llenado circulatoria media, ¿sí? Si se pudiese segmentar al sistema circulatorio en partes infinitesimales y determinar la media de todas las presiones, ponderando cada presión directamente en proporción al volumen y elasticidad del segmento respectivo, obtendríamos la presión de llenado circulatoria media. En el esquema podemos observar la caída de la presión en el lecho vascular en la medida en que nos desplazamos en las arterias, arteriolas, capilar, venas y vénulas y hasta alcanzar la presión venosa central. La presión de llenado circulatoria media puede obtenerse cuando el corazón se detiene y las presiones en todos los segmentos de la circulación se igualan por la redistribución instantánea de la sangre. Así, la medición de la presión venosa central después de una parada cardíaca, cuando la presión arterial y la PVC se igualan. Estos valores estarían comprendidos entre 7 a 10 milímetros de mercurio. El sitio anatómico donde la presión vascular es equivalente a la presión de llenado circulatoria media en condiciones dinámicas se encontraría en las pequeñas vénulas postcapilares, circunstancia de capital importancia en la regulación del funcionamiento del corazón por el sistema venoso, ya que comprende el 65 al 75% de la volemia, representa el 75%, se encuentra en las pequeñas venas y vénulas. Cambios de su capacitancia y de su volumen sanguíneo tienen una marcada repercusión sobre la presión de llenado circulatoria media. Así, el retorno venoso está dado por la ecuación, en la cual en el numerador comprende la diferencia entre la presión corriente arriba, dada por la presión de llenado circulatoria media, y la presión corriente abajo, representado por la presión en la aurícula derecha, mientras que en el denominador comprende aquellas resistencias dadas por tanto venoso como arterial. La presión en la aurícula derecha es la presión final de retorno venoso y, de acuerdo con esto, mientras más cercano a cero sea esta presión, el gradiente para el flujo sanguíneo será máximo. Capacidad vascular, que es la volemia, y está representado por dos tipos de volúmenes: un volumen estresado, unstressed volume, y un volumen sin estrés, que es el stress volume. El volumen sin estrés o no estresado es el hemodinámicamente inactivo, asociado a una presión de distensión cero, cuya función es llenar la circulación sin incrementar la presión transmural y comprende el 65 al 75% de la volemia, mientras que el volumen con estrés es un adicional al volumen no estresado y está asociado a una presión de distensión positiva. El aumento de los volúmenes pulmonares por la PIP comprime la aurícula derecha, produciendo aumentos en la presión de la aurícula derecha intracavitaria con caída transmural en la aurícula derecha, llevando a caída de los volúmenes de fin de diástole de las cavidades derechas y del volumen sistólico del BD. Respecto al llenado del BD, para mantener una presión
baja en la aurícula derecha, la descarga del BD debe ser igual al retorno venoso. Si esto no sucede, los aumentos sostenidos del flujo de sangre sobredistienden el ventrículo derecho y por lo tanto aumentan la presión en la aurícula derecha. Durante la ventilación a presión positiva se eleva la presión en la aurícula derecha por aumento de la presión intratorácica. Por lo tanto, queda disociado la aurícula derecha y el llenado del BD lleva una caída de la precarga de ese BD. Este efecto puede minimizarse con reposición de fluidos y evitando grandes aumentos en la presión intratorácica. Dentro de la poscarga del VI, que es otra de las repercusiones hemodinámicas producto de la presión positiva, decimos que si la presión aórtica se mantiene constante, las fluctuaciones positivas de la presión intratorácica producidas por la ventilación mecánica reducen la presión transmural del VI, disminuyendo así su poscarga izquierda. Entonces, esta disminución de la poscarga se debe a una disminución de la tensión de la pared del VI, producto de un aumento de la presión intratorácica y una disminución del volumen de fin de diástole de ese VI. ¿Qué repercusiones tiene la PIP sobre la función del BD? Produce una reducción del retorno venoso, un aumento de la poscarga y una reducción del gasto cardíaco. Dentro de la reducción de ese retorno venoso, que es debido a una expansión pulmonar, a un aumento tanto de la presión intratorácica como de la presión de la aurícula derecha y una disminución de la presión transmural de la aurícula derecha. Estos aumentos de la poscarga del BD se deben a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y una compresión de esos capilares periatrales. Respecto a la repercusión a la presión intraabdominal, el incremento del volumen pulmonar expande la pared del tórax, baja el diafragma, aumenta la presión abdominal y la resistencia vascular intrahepática e incrementa la presión pericárdica. En presencia de presión positiva hay un aumento de la presión auricular derecha, pero sin embargo el aumento en la presión abdominal tiende a mitigar la reducida presión de conducción para el retorno venoso. El efecto combinado es que no hay cambio o existe mínima reducción en el flujo sanguíneo venoso por el aumento de la presión auricular. Así, en pacientes normovolémicos o hipervolémicos, el flujo de la vena cava inferior aumenta durante la inspiración por incremento del flujo de los canales venosos espláncnicos, porque ese diafragma, al descender, exprime la sangre de las venas hepáticas postsinusoidales a pesar de un aumento de la resistencia vascular intrahepática. En cambio, en condiciones de hipovolemia, el descenso del diafragma reduce el flujo de la vena cava inferior por reducción del flujo sanguíneo no espláncnico. Dentro de los elementos que determinan los cambios hemodinámicos, en la ventilación a presión positiva, el aumento del volumen pulmonar va a llevar por ese tono autonómico un aumento de la frecuencia cardíaca. Con respecto a la repercusión a la resistencia vascular pulmonar, llevar un aumento, y así también habrá cambios respecto a la interdependencia ventricular. En cuanto a los aumentos en la presión intratorácica, llevará a una disminución del retorno venoso, a una disminución del llenado del BD y a una disminución de la poscarga del VI. ¿Qué aplicación práctica tenemos de nuestros pacientes? Expandir con fluidos para evitar la caída del retorno venoso. Debemos evitar los esfuerzos inefectivos mediante una adecuada sedación y analgesia, setear una adecuada PIP para el paciente, ya que una PIP alta sobredistiende
lleva un aumento de la presión intratorácica con caída de ese retorno venoso, así una PIB baja ocasiona hipoxemia, un aumento de la resistencia vascular. De un volumen corriente 8 milímetros y iniciar con una FIO al 100% para evitar la hipoxemia y la vasoconstricción hipóxica, para evitar el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Para continuar y hacer una breve introducción de lo que es el monitoreo hemodinámico, una de las clases que se desarrollará en el siguiente módulo, solo diré que está comprendido por ciertos parámetros estáticos y dinámicos, de los cuales las derivaciones corresponden a la interacción cardiopulmonar. La interpretación de la onda de pulso arterial está dada por la contractilidad, representada por la velocidad de ascenso en la curva, el volumen latido dada por el área bajo la curva y la resistencia sistémica según representada por la muesca. Dentro de estos parámetros hemodinámicos tenemos la variación de presión arterial sistólica y la variación de la presión de pulso. La distensibilidad arterial y la amplitud de esta presión de pulso dependen en forma directa del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Así, la presión de pulso está dada por la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Así decimos que con aumentos del volumen sistólico del VI hay aumentos de la presión de pulso. Durante la inspiración aumenta la presión en la aurícula derecha, llevando una caída del retorno venoso con caída del llenado del ventrículo derecho y menor volumen sistólico, mientras que en la expiración hay una caída del volumen sistólico del VD, generando una caída del volumen sistólico del VI. Así, aumentos en la presión arterial sistólica se designan como componente AP, que sucede en la inspiración, mientras que hay una caída de esta presión arterial sistólica designada como componente down, que sucede durante la expiración. Así, dentro de la variación de presión de pulso está comprendida por una variación de presión máxima producida durante la inspiración y una variación de pulso mínima producida durante la expiración. La variación en la amplitud de presión de pulso dentro del ciclo respiratorio es un buen predictor de respuesta al volumen. Se puede observar la variación de la onda de pletimografía, la cual nos dará una idea aproximada sobre el estado de volemia del paciente. Así determinamos que un componente down mayor a 5 milímetros de mercurio tendrá una respuesta positiva a los fluidos, mientras que una variación de presión de pulso mayor o igual al 10 al 15% llevará a un aumento del volumen minuto con fluidos. Muchas gracias. Damos por finalizado a la disertación Interacción cardiopulmonar.